Advertencia. Después de la pausa, el micrófono dio error. Esos 10 minutos finales se han recuperado del audio de la cámara gracias a una inteligencia artificial. Gracias por la paciencia por verlos o escucharlos hasta el final. Un director o un guionista, por lo general lo primero que suelo hacer es una mierda. El primer año cuando empezábamos que teníamos ni idea, la gente no tiene mucha capacidad de inversión. ¿Cuánto se factura anualmente? Un estimado en la Masía Reels. Videobooks. ¿Qué es? ¿Qué es un videobook? ¿Qué hago con mi videobook? ¿Por qué hay tantos consejos tan contradictorios? ¿Pero qué hago? Porque la gente suele hacerse monólogos de 45 segundos de Shakespeare que no interesan a nadie. Era una cutrada. Background Podcast con Pablo Cortés. Muy buenas, os doy la bienvenida a Background Podcast. Yo soy Pablo Cortés y hoy tenemos a un invitado que con 21 años fundó una empresa de videobooks pequeñita y 8 años después es el CEO de la empresa de videobooks más grande de Europa. Has venido hoy a echarnos un jarro de agua fría de realidad para luego ponernos una mantita calentita para secarnos. Él es el CEO, director y productor ejecutivo de la Masía Reels, Alberto Gallego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, tío. Me hacía mucha ilusión venir aquí, la verdad. Es la primera entrevista que hacemos así como en plan podcast y, joder, nos hace mucha ilusión también tener este espacio para poder contar un poco nuestras movidas, ¿no? Que hace muchos años que estamos en esto, pero no hemos contado gran cosa, o sea que te agradezco la invitación, tío. No sé por dónde empezar. Hay muchas cosas de qué hablar. Cuando hicimos la preentrevista salieron muchísimos temas. Nos tuvimos 1 hora y media de preentrevista, o sea, a ver cómo conseguimos sintetizar todo eso, ¿eh? Tranquilamente. Bueno, yo creo que vamos a empezar contextualizando, ¿vale? La Masía lleva 8 años. Luego también sacasteis la productora de Gentileza, que está más enfocada a producción audiovisual. Sí. Y también tenéis vuestro propio podcast, lo cual creo que está guay porque así eres tú el entrevistado. Claro. Yo solo estaba al otro lado normalmente. Lo cual está de puta madre. Y vamos a empezar con eso, con la gente ya conoce y ya le ha sonado, mínimo aunque sea de oídas, el videobook, la Masía Reels. Y la gente tiene el concepto de eso es carísimo. En plan, eso es un timo, eso es una puta pasta, pero eso cómo te lo pagas, eso no puede ser. Sí, es tal cual así. O sea, bueno, de hecho hay un poco de todo, ¿eh? Pero yo creo que la primera cuestión que te viene a la cabeza cuando sobre todo hablas con nosotros y te decimos un poco el precio medio de nuestros servicios, es un poco en shock, ¿no? Porque hostia, son 1.000 pavos por escena y es mucho dinero, ¿no? Y sí es normal que suceda esto, porque somos los que estamos un poco arriba del todo y los que llevamos más tiempo aquí. Pero bueno, después entraremos a contextualizar un poquito más y entraremos más en detalle, si quieres, del tema de, bueno, un poco también por dónde vamos nosotros, ¿no? A nivel de propuesta de valor, pero bueno, yo creo que también tenemos una buena fama, ¿eh? Es decir, yo creo que esa fama está acompañada, o sea, la parte del dinero está acompañado con son los mejores, o sea, al final, claro. Y creo que esto es algo que nos ha costado mucho aceptar a nosotros, ¿eh? Porque, joder, tío, llevamos 8 años y hemos hecho más de 3.000 escenas, o sea, eso es mucho trabajo. Cada año hacemos entre 400 y 600 escenas de videobook y pensar que eres no nos gusta decir que somos los mejores, nos gusta decir que somos probablemente los que más conectados estamos con la industria. Me explico lo que quiero decir, entonces creo que eso también hay un punto de valor añadido que hay que al final también poner en valor, ¿no? Y bueno, tenemos un precio más elevado que el resto, pero bueno, después entraremos a contextualizar por qué lo tenemos y bueno, al final también te digo, 8 años currando y sin parar cada año 400 escenas, algo haremos bien, ¿no? Pero es que telita, tío. O lo haces bien o no estaríamos aquí. En ningún lado, no estaríamos aquí, me refiero. Es una empresa. Al final, esto es un sector que sabéis que es muy competitivo. La gente no tiene mucha capacidad de inversión, entonces... Hay una pregunta respecto al tema de dinero que me gustaría hacer, no para ensalzar o para decir, mirad, sino creo que más para contextualizar realmente a nivel monetario por qué algo es tan caro, qué es lo que hay detrás, cuál es la infraestructura que algo es tan caro. Entonces, pregunta que no he hecho ningún podcast, que va a ser la primera vez que lo haga, es ¿cuánto se factura anualmente un estimado en la Masía Reels? Esta pregunta es un poco, o sea, es muy sencilla, pero la verdad es que el último año, estos dos últimos años hemos crecido muchísimo más de lo que nos esperábamos desde un principio, porque esto es un proyecto que empezó de una forma como, en general te digo, como muy pequeña, es decir, no teníamos la idea de montar una empresa en absoluto, era como, había un problema que nadie estaba solucionando, o al menos bajo nuestro punto de vista no se estaba solucionando de una forma contundente, y entonces empezamos muy poquito a poquito. Ahora mismo es cierto que facturamos dinero, es lógico, yo creo que cualquiera, no te voy a decir la cifra, pero yo creo que cualquiera que pueda entender un poco los números, que son entre 400 y 600 escenas, si esto lo multiplicas por nuestro importe medio, al año, esto lo multiplicas por el importe medio, pues vas a tener un poco claro cuánto facturamos, ¿no? Creo que la cuestión no está tanto en cuánto facturamos, sino más en cuánto de ese dinero que facturamos realmente va a nuestros bolsillos. Es claro, ese es el tema, porque dices, ok, 400, 600, te hacen las cuentas no hay y que a ser ver, muy inteligente, ¿no? No hay que, exacto, o sea, más o menos te haces una idea, pero claro, hay que tener en cuenta eso. Sí. Tenéis una plantilla de 20 personas. O sea, yo al final soy director
y productor, ¿no? Pero creo que por consecuencia me ha tocado también ser empresario. Por consecuencia, porque yo no quería ser empresario, pero al final me ha tocado serlo. Después de 8 años puedo decirlo. Realmente la facturación que tenemos es una facturación muy pequeña en comparación con unas empresas que están haciendo lo mismo que hacemos nosotros en otros países o empresas que hacen semejantes, no digo en el sector, pero empresas que me refiero al final llevan X años, ¿no? Es decir, una empresa promedio que haya llevado un tiempo de tracción suele estar por encima del 1.000.000 de euros, ¿no? En nuestro caso, el dinero, o sea, la facturación no es el principal driver. Es decir, no lo es porque nunca ha sido enriquecernos, os lo puedo asegurar, porque en este caso podría estar haciendo esto en otro mismo sector y probablemente nos iría mucho mejor porque todos sabemos que es un sector que ahora mismo en España, bueno, pues realmente no hay mucho poder adquisitivo, ¿no? Y la gente al final le cuesta mucho encontrar trabajo, pero a donde voy es que al final sí que es cierto que si sales un poco y no estás muy conectado con la industria, o al menos con el mercado industrial, parece mucho dinero. Pero puedo asegurar que somos la única empresa en España y en Europa que tenemos una plantilla de 20 personas de equipo técnico y equipo que también está un poco en la parte más de back office, toda la parte de servicio, toda la parte de contabilidad, que 20 personas son 20 nóminas, ¿no? Y si a eso sumas 20 nóminas, la cantidad de inversiones que hacemos todos los años, intentar mejorar en general la estructura y después la estructura, el servicio, la inversión en CAPEX, que al final el CAPEX es, bueno, la inversión también en materiales, en equipos, es mucho riesgo. O sea, yo creo que, insisto, suena mucho más de lo que realmente es, porque si te lo ponen como contextualizado, dices, la farmacéutica factura pues ese dinero que hemos dicho, ¿no? Hostia, dices, puedes pensar, hostia, este tío está forrado. No lo estoy. Claro, o sea, porque además pasamos a la parte de ya no solo toda la parte de instalaciones, equipo, plantilla y las inversiones que hay que hacer para poder tenerlo y mantenerlo, sino luego lo que dices tú, el valor añadido de la conexión con la industria. Contáis con 2 libros que a día de hoy yo conozco gente que se lo compra uno y lo van rulando. Sí, joder, me vas a contar esto a mí. Entre varios, que son el libro de 45 directores de casting. Representante que no es... Bueno, ese es el primero que hicimos fue Representante que no es poco, que es el libro en el cual juntamos a los 65 repres más importantes de España. Y después el de los directores de casting, que es Tras el reparto, que también fue un libro súper esperado en el cual juntamos a los 45 directores de casting más tops. Claro, todo esto yo creo que muchas veces se pierde un poco la perspectiva, ¿no? Pero en nuestro caso, un porcentaje muy, muy alto de la inversión, o sea, de lo que recibimos, y puedo asegurarte que es, o sea, en torno al 80% de lo que tenemos nosotros, de lo que recibimos y facturamos. Hay un porcentaje grandísimo que va dirigido directamente a generar industria. Cuando hablamos de generar industria hacemos unos libros, ¿no? Publicamos unos libros que nos han llevado 3 años trabajarlos, 3 años de mucho esfuerzo. No solo nosotros dos, había más de 55 personas involucradas en el proceso de autoría, ¿no? De ese libro. Todos los beneficios del libro han ido contra Acción contra el Hambre. Van dirigidos todos a Acción contra el Hambre. Hemos empezado un podcast que llevamos 15 capítulos y estamos trayendo a gente súper top con el dinero que conlleva tener un equipo. Claro, es que son muchas inversiones que yo creo que a veces no se tienen en consideración. Creo que si algo hemos pecado es en quizás no comunicar, ¿no? También este punto de, hostia, chicos, es que no solo que estemos facturando o que estemos cobrando ese dinero, sino que es que estamos reinvirtiendo todo esto para intentar revolucionar un poco el mercado. Sí, me dijiste que más o menos reinvertías un 90%. Un 90%. Para que la gente se haga una idea, o sea, los primeros 4 años de empresa, yo no cobré un sueldo. 4 años de empresa trabajando 12 horas, 24/7. Tanto yo como mi socio en aquel momento, como mucha gente del equipo, cobrábamos un puto duro, tío. Literalmente lo que ingresábamos lo teníamos que generar y devolver en gastos, en un montón de cosas, ¿no? Y ahora mismo estamos reinvirtiendo el 90%, me refiero. No llegas a hacer 3.500 escenas si no reinviertes. Es decir, además en nuestro caso, el proyecto empezó con una inversión de 1.500 euros. O sea, la gente se piensa, mucha gente, me encuentro gente que me dice, o tú vienes de familia de pasta, o tú tienes la posibilidad de meterte a un banco. O sea, pues nada más lejos de la realidad, me refiero. Yo tenía 0 euros, mi familia, por suerte o por desgracia, pues no tenía esa posibilidad, ¿no? Y yo empecé con una mano delante y una mano detrás y hemos ido construyendo lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Y tú decías que empecé con 21 años, yo acababa de estudiar cine, tío, estudié dirección de cine, había un problema en el mercado y empezamos como para ayudar a nuestros colegas. Entonces te digo que al final dices a facturación y parece mucho, pero es que realmente yo creo que cualquiera que tenga un negocio o que quiera emprender, solo plantearte de tener 2 personas en plantilla me refiero a personas en plantilla fija, con un contrato laboral y con todo lo que supone, ya será consciente un poco de los gastos que pueden suponer, ¿no? Pero 20 personas, esto súmale oficinas, súmale mucho trabajo de postproducción, mucha inversión, todo. Todas de alta contratos, nóminas, insisto, es que los gastos son tan bestias que tenemos que tener 2 contables. Tenemos 2 contables, tenemos un departamento laboral, somos una compañía ahora mismo. Es decir, esto empezó como una broma y somos una compañía. Cada día entra más gente, cada día tenemos más equipo y eventualmente vamos a crecer mucho más. Entonces, sí que me molaría un montón, porque bueno, a día de hoy el tiempo no lo está permitiendo, no lo va a permitir, y el enfoque del podcast en sí, o al menos por lo que te he traído, aunque me gustaría
me encantaría desentramar indagar ahí, de dónde ha salido todo el emprendimiento y cuáles fueron los pasos y todo, que a lo mejor se puede hablar para un futuro. Hoy vamos a ir con Videobooks. Ya hemos puesto en contexto quién eres, qué haces, por qué estás donde estás y realmente el valor que hay detrás, que además seguramente vamos a ir sacando más valor según vayamos hablando. Y ahora está la pregunta que realmente concierne al sector, o en este caso actores y actrices, que es Videobooks. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es un videobook? ¿Qué cojones es un videobook? ¿Qué hago con mi videobook? ¿Por qué hay tantos consejos tan contradictorios? ¿Pero qué hago? Es una gran pregunta, tío, y por ejemplo ahora estamos haciendo una labor muy importante que creemos que tenemos que tener, o sea, más que nada por la relación que tenemos con la industria, creo que ahora sí que podemos asegurar que tenemos una relación directa. O sea, directa me refiero, Arantxa Vélez estuvo en la oficina hace nada, miles de repres, o sea, hablamos con ellos constantemente, tenemos la fortuna de poder estar así de conectados. Hostia, tío, y al final el videobook es algo que yo creo que no hay... De hecho, cuando nosotros empezamos, que empezamos hace el 2015, yo creo que no había una conciencia completa de lo que significaba el videobook. Es decir, empezamos por ese motivo. Sí, es que más, no había una... La gente tenía un portfolio de lo que había hecho, pero tardó en convertirse en una necesidad y en un... Tienes que tener un videobook, aunque no sean trabajos reales. Era una cutrada. O sea, perdona que te lo diga así, me sabe mal porque hay mucha gente que ha invertido mucho esfuerzo en esto, pero era tan sencillo como mirar a nuestro alrededor. Yo siempre he relacionado, por suerte, en general con el sector de la interpretación, aunque vengo de la dirección. Y era tan sencillo como mirar alrededor, ver que tenías colegas que eran muy buenos actores y cuando les pedías, envía no sé, tu material o lo que fuese, es que no les hacía justicia, tío. Y era como... Para mí era muy frustrante pensar, hostia, quizás tengo las herramientas para poder ayudar ahí, ¿no? Y el problema es que yo creo que había, por un lado, un problema de concepción. O sea, de concepción en cuanto a lo que realmente debería ser ese producto. Había un problema de conocimiento de la industria, de por qué realmente tengo que invertir en algo para realmente obtener un resultado o devolver esa inversión de a cabo de unos años en resultados directos, que en el caso pues tener más proyectos, conseguir representante. Y después había un problema gravísimo con la parte técnica, ¿no? Y es cierto que cuando empezamos lo más normal era tener un videobook culturón hecho con cortos, que todos sabemos lo que significa. O sea, con mucha suerte consigues tener cortos que estén bien, pero la realidad es que hasta que terminan el material pueden pasar 3, 4, 5, 6 meses después que el material te guste y después que el material esté bien rodado, ¿no? Y que después te represente. Son como 4 drivers que si no los tienes en cuenta y no están jugando a tu favor, o sea, realmente no vas a tener un resultado como el que tú buscas, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿qué es un videobook o qué debería de ser un videobook? O no es cómo lo entendemos nosotros. Hay algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo y a veces es un poco, no es el todo, vamos a decir, o sea, no nos ponemos muchos laureles en ese sentido porque hay gente que cuando hablas de producto, como actor como producto, le cuesta y salen un poco sarpullidos, ¿no? Claro, pero es que esto también lo hablamos. Esto lo hablamos ayer. Y es una necesidad, haciendo un pequeño entrecomillado, quédate con la idea que tienes, haciendo un pequeño entrecomillado, también lo hablamos en la entrevista con Ana Puerto, el concepto de entendernos como producto, como negocio, y que aquí somos actores, nos han puesto una venda en la que pone arte que nos ciega y nos hace ir perdidos y confusos en lo que es este entramado de negocios, y somos emprendedores. Sí. O sea, somos freelance, emprendedores. El actor es emprendedor por naturaleza. Mira, yo estaba con Pedro Casablanc, que te estaba contando, he estado también con Marlena Gómez, y es que la concepción que tienen ellos de la industria es rotunda. O sea, he estado también con Carolina Yuste, he estado con Vicky, he estado con mucha gente del sector que ya están muy posicionados, y la respuesta es rotunda. Es decir, la rotunda en el sentido de que es cierto, hacemos esto porque nos enamora, la interpretación es brutal, hay una parte, una parte muy emocional que es al final lo que nos genera esa pulsión, pero si dejas al margen ese lado, si dejas al margen esa parte, ¿no? El resto es industria. O sea, el resto es industria, es mercado. O sea, me refiero, es un sector industrial como otro cualquiera, y si tú no eres consciente de que tú al final eres un producto, que tiene que ser un producto vendible, y además en una parte más early stage en la cual no tienes ni representante, pues tienes un grave problema, tío. Y yo creo que en este caso nosotros lo hemos planteado siempre desde la concepción de eres un producto y como producto tenemos que conseguir que consigas un material que te represente en primer lugar a la perfección, y cuando hablamos de la perfección es que consigamos captar tu esencia, que es algo súper jodido, nos ha costado un montón de años encontrar, mucha prueba de error y no siempre consigues sacar porque depende de muchos factores externos. Quiero que luego, bueno, vamos a mantener la parte de inversión para hablar después de ella, de todo el concepto de inversión y el funcionamiento de la industria, y vamos a tirar más por ahí. Dale, ¿vale? Me parece por bien. el qué se necesita ver en tu videobook, porque también hay una concepción que es lo que dices, se te tiene que ver tu esencia, eso es tan subjetivo que no llegamos a entender muchas veces qué significa y acabamos haciendo 3, 4 escenas en la que cada escena estamos disfrazados de una cosa diferente y acaba siendo un popurrí que no queda nada claro y está desdibujado tu perfil. Así empezamos nosotros, ¿eh? Es decir, si te soy 100% honesto, realmente era el primer año cuando empezábamos que teníamos ni idea y estábamos aprendiendo, era un poco como esto, vamos a intentar disfrazar, con todo el respeto del mundo, pero disfrazar durante 5 escenas distintas, intentar abarcar lo máximo posible. Con el tiempo, y ahora tengo la suerte de poder decir que tenemos un equipo especializado en comprensión del producto estrella. Cuando hablamos de producto estrella, que esto es un concepto del marketing del actor, que
que además te dije que te los invitas aquí porque son la puta hostia. Sí, los tengo pendientes. Tenemos un equipo en nuestra productora que son 3 personas que su único trabajo es intentar entender cuál es tu esencia. ¿Qué significa esencia? Significa lo que ve un director de casting en un casting tuyo, esa frescura que tienes, esa personalidad que tienes, que es algo que por lo general en un self-tape es difícil de ver, por eso los castings presenciales suelen ser como mucho más provechosos, porque consigues tener esa esencia ahí físicamente. Eso es lo que intentamos conseguir nosotros, ¿no? ¿Y cómo lo consigues? Pues haciendo un trabajo de autoanálisis muy grande. O sea, y dejando muchos prejuicios alrededor, al lado, e intentando comprender a la perfección, qué es con lo que me siento más conectado, ¿no? O sea, a la hora de interpretar, qué es lo que realmente me permite estar conectado. Hablamos en este sentido, pues hablamos de emociones, de energías, hablamos de intentar comprender también qué tipo de energía te gusta tener en la escena, qué tipo de transiciones emocionales tienes que tener en una escena. Después entraremos más en tips y te daré todos los tips ahí a fuego, ¿eh? Pero sí, en ese sentido lo que te quiero decir es que, tío, hay un trabajo de autorreflexión muy grande. Me refiero en este caso, por ejemplo, un director o un guionista, pero por lo general lo primero que suele hacer es una mierda, porque intenta imitar lo que hacen otros, que es lo que por lo general en las primeras fases de un actor cuando hace un videobook quiere hacer, ¿no? Ve La Casa de Papel y te dice, quiero hacerme Tokio de La Casa de Papel. Y eso está genial, pero es que eso ya está hecho. Y el director de casting lo tiene mascadísimo. Y el representante está hasta los cojones, y perdón la expresión, de ver la misma secuencia todo el rato. ¿Qué hay que hacer? Hay que rascar mucho más, tío. Hay que rascar, indagar mucho más, entender a la perfección. 1, qué es lo que te mueve. 2, con qué conectas. Y después 3, qué te hace vibrar, ¿no? Y eso es un trabajo que nosotros hacemos en 3 sesiones distintas, a base de pedir mucho material, a base de intentar tener muchas reuniones, escuchar mucho, implementar todo eso. Entonces, eso es lo que hablamos de esencia, ¿no? Y después hay un segundo factor que yo creo que mucha gente no tiene ni idea, que es esa esencia, ahora mismo, cómo la puedo potenciar en el sector, ¿no? Y esto es algo súper importante. ¿Por qué? Porque está genial que tú tengas una emoción cojonuda y que se te dé muy bien el drama, se te dé muy bien una energía más de tristeza o una transición más de tristeza a enfado, por ejemplo. Pero ¿eso es vendible ahora mismo en el sector? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos, ¿no? Interrogante. Lo que yo ahora mismo me siento más cómodo, ¿es algo vendible? Ahí entramos en el segundo punto, que es analizar la industria. Y la industria es muy sencilla. Cada año puedes entrar a ver las resoluciones del ICA, las resoluciones de la Cámara aquí de Madrid, ICEC, Agadic, que son las comunidades y las ayudas públicas de las comunidades autónomas de España, y vais a ver las producciones que se están haciendo, ¿no? O si tienes la confianza con un director de casting de llamarle, preguntarle qué está haciendo. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que el 80% de las producciones que se hacen en España ahora mismo son de thriller policíaco y drama social. Son como los 3 géneros más explotados. Entonces, hay que ser inteligentes. Yo junto tu esencia con saber cuáles son las tendencias del mercado, hago match y te busco el mejor lugar para que cuando tengas esa escena, el representante que te vaya a ver o el director de casting tarde 2 segundos en decir, esto es lo que a mí me hacía falta. Entonces, ese trabajo te puedo asegurar que no lo hace nadie, porque somos un pedazo de frikis en ese sentido. Sí, o sea, que es un poco lo que llevo escuchando yo, por lo menos por otras partes, que ahora me queda ya reconfirmado, que es el deja de disfrazarte, encuentra tu perfil o el perfil que más encaje, y no es que te hagas solo una escena, hazte 3 o 4 escenas, pero que todas esas 3 o 4 escenas sea ese perfil en diferentes situaciones o emociones. Sí. Pero ese perfil. Sí. Voy a dar tips directamente, porque ya lo hemos escuchado ya. O sea, estoy cansado de escuchar tips de directores de casting. Además, los quiero mucho y sé que cada uno te dice una cosa distinta, pero al final lo que sabemos que funciona, lo sabemos porque hacemos un seguimiento constante de cómo funcionan nuestros productos, hacemos un seguimiento de cómo están funcionando en el mercado y sabemos lo que sí que funciona. Lo más recomendable, o sea, lo que cualquier actor debería de tener en un videobook, son 3 escenas. 3 escenas es más que suficiente. Y ahí te voy a dar un dato que es bastante bestia. Para que te hagas una idea, aproximadamente un director de casting en una fase de selección puede estar recibiendo, un director de casting, te hablo de Valeire, Arantxa Vélez, o sea, repres de primer nivel, pueden estar recibiendo diariamente entre 100 y 300 videobooks. Casi nada. Casi nada. Por lo general, para que te hagas una idea, por ejemplo, hablo de Arantxa porque hemos estado con ella hace poco, pero Arantxa, Paula Cámara, que es la directora de casting, y Tiana Ayudante. Son 3 personas. ¿Cómo cojones van a ver 200 videobooks enteros todos los días, ¿no? Entonces, 3 escenas súper bien segmentadas. Segmentadas hablamos de que estén muy bien diferenciadas y que estén, lo que te decía, muy adaptadas a la demanda del sector. Un thriller policíaco, un drama social, una escena probablemente que va a ser ahora mismo muy interesante en otro idioma, en este caso el inglés, porque ahora mismo hay mucha coproducción aquí en España. Y después, súper clave, que los primeros 30 segundos del videobook sean la rehostia. Y ahí sí que hemos entrado, yo creo que hemos metido mucha parte de estructura de cómo funciona una producción, en este caso, por ejemplo, para una plataforma, ¿no? La plataforma lo que hace es empezar con el tercer acto siempre. Te mete esa parte al inicio de cada capítulo, que te genera mucha ansiedad y te genera como... Los highlights. ¿no? Entonces, no tiene sentido empezar una secuencia o empezar un videobook con el momento de escucha. O sea, está genial, pero la gente lo que hace, los directores de casting lo que hacen es esto. Abren un ordenador, abren un WeTransfer, que tienen 200 videobooks, llevan su dedo a la tecla de bajar y van haciendo así, lo van dando al espacio, literalmente te lo digo, casi como muy robotizado, y ven 10 segundos. 10 segundos.
Si esos 10 segundos consigues enamorarles, ven otros 20 segundos, otros 20 segundos, otros 20 segundos y al final, si tienes suerte y tienes una buena construcción en el videobook, será un contenido entero y consigues que cuando se van a su casa a dormir, los tengas, o sea, la persona que tiene en la cabeza seas tú. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con 5 años de analizar la estructura de cómo tienen que ser los guiones, los arcos. Tenemos una metodología propia en cuanto a cómo deben ser los guiones. Siempre decimos, o sea, empezar tarde y empezar fuerte. Empezar tarde significa empezar la escena ya cuando ya está casi en el punto de giro. Y después es súper importante que las escenas te permitan tener como cierto, no hablo del arco de emoción, sino hablo de que tengas mucha reacción al principio, mucha intensidad y sobre todo también mucha escucha. Es algo que suele faltar mucho en los videobooks. ¿Por qué? Y esto es algo súper sencillo. Y tú eres actor, ¿no? Es decir, ahora mismo, ¿cuántas probabilidades tienes de que mañana te llamen para hacer un protagonista? ¿Cuántas crees que tienes? Un 50. Un 50. Un 50. Salta, ¿eh? No, bueno, un 50. Exacto, o sea, acabo de... No, hay confianza, coño, hay que tener confianza. 50. El otro 50%, que esas posibilidades de que no te digan ser protagonista, lo más probable es que te llamen para hacer un capitular o un secundario. Sí. Que es como todo el mundo empieza, ¿no? Un capitular y un secundario lo que suele hacer es escuchar mucho, ¿no? Y eso sí es literal. Es así de sencillo, ¿no? Y cuando hemos hablado con muchos directores de casting, lo que te dicen es, está genial que haya mucho texto y mucho diálogo y mucho monólogo, pero necesito ver cómo escuchas. La escucha interpretativa, no cómo escuchas de cómo estás mirando. Sí. La escucha interpretativa, que es cómo reaccionas, cómo llevas el background debajo y todos esos elementos que si no los tienes en el videobook, que es lo que suele faltar, porque la gente suele hacerse monólogos de 45 segundos de Shakespeare que no interesan a nadie, es que el director de casting hace siguiente. Entonces nosotros hemos conseguido generar ese blockbuster en el videobook, que se puede llamar de esta forma, en el cual le das al play, ves tal show visual, ves tal calidad visual que la media que sueles ver, los primeros 20 que has visto, son calidad visual baja. Baja me refiero, no es calidad de Netflix. Llegas uno y ves de repente esa calidad y dices, hostia, me quedo porque aquí hay calidad y ya el actor no tiene pinta de que haya trabajado en producciones amateurs, sino que ha trabajado en producciones grandes. En cierto sentido, engañamos un poco a... Bueno, a ver, estamos en un mundo audiovisual. Vivimos constantemente engañados. Va un poco de esto, de hacer la trampa, de ver la trampa del cartón y comértelo, ¿sabes? O sea, yo digo, esto no deberíamos decirlo, pero yo me mojo, te lo he dicho, me mojo sin ningún problema. Nuestro trabajo, un trabajo bien hecho por nuestra parte, nadie debería saber que ha estado Masia Reeves ahí trabajando atrás. Lo que deberían de saber la gente es que eso es una producción independiente, es una producción que has hecho para una productora X, o sea, me refiero, tienen que pensar que es una producción real que se ha hecho en este país. Eso te permite tener ya un aval de confianza, ¿no? Y por eso invertimos en cámaras de 60.000 euros. La gente muchas veces nos dice, ¿pero por qué tengo que rodar con una de 60.000 euros? Bueno, tienes la opción de no rodar con una cámara de 60.000 euros, pero si rodas con una de 60.000, que es con la que se ha rodado Peaky Blinders, Euphoria y cuantísimas películas, que te puedo asegurar que es una inversión que en ningún momento me apetecía hacer, porque lo tuvimos que hacer por lo que sea. Y nos enmarronamos con esa inversión. Es que el efecto wow que generas al principio es validación. O sea, consigues la primera parte que es validación. Después generas intensidad con una estructura narrativa muy potente, con un acting muy potente. Y después nuestro trabajo sencillamente está en intentar que el director de casting o el repre vaya transitando por ese videobook. El éxito, que te veas los 3 minutos del videobook. Entonces, por resumir, 3 escenas, como ideal. Con 2 escenas, pues tener un videobook de puta madre. O sea, de putísima madre. Hemos tenido gente que con 2 escenas se ha posicionado y ha conseguido repres súper tops. 3 minutos se tiene que durar el videobook como máximo. Como máximo, porque es que no se van a ver más. Empezar con intensidad al principio, meter esa parte más de reacción, escucha y sobre todo también mucha intensidad. No en todas las secuencias, pero también probablemente sí en general. Y para mí una de las cosas más fundamentales es que el director de casting esté viendo un riesgo interpretativo. Y yo creo que es algo que cualquier actor, tú has hecho miles de castings seguro, toda la gente que te ve está hasta los cojones de hacer castings, lógicamente. Y lo que quieres es hacer menos castings y que le den más trabajos, ¿no? Porque estás hasta los huevos de hacer castings y no te dan ninguno. En el casting lo que funciona es el director de casting te está dando direcciones y tú tienes que recibirlas, ¿no? Y tienes que trabajarlas y tienes que devolverlas con más intensidad. Lo que queremos ver en un videobook es que este es muy vivo. Espera, te voy a cortar aquí. Dale. Vamos a hacer un poco de cliffhanger. Dale. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos hablando de esto. Si aprecias este contenido, me ayudarías enormemente a seguir si usas estos 15 segundos para suscribirte y darle a like. Y te recuerdo que cualquier duda, incógnita, recomendación es bienvenidísima en los comentarios. Así que besitos de fresa y a seguir disfrutando. Estamos de vuelta de la pausa. Casting, estamos diciendo lo que un casting requiere o lo que un director de casting quiere ver. Sí, yo creo que este tema, de como estábamos hablando, es un tema vastísimo. O sea, podemos estar aquí 5 horas hablando, pero invito a que cualquiera que quiera, tenga el dinero o no tenga el dinero para trabajar con nosotros, puede llamarnos. Si me llamas y creo que quieres información, te la voy a dar y te voy a contar lo que te estoy contando ahora mismo aquí, lo mismo, tío. Entonces yo creo que toda la gente que quiera realmente tener esta información o saber cómo realmente puede posicionarse o realmente tener esos tips que a lo mejor está dando ahora más extendidos y conocer realmente, tomar un poco de temperatura de la industria, que nos llame, o sea, que nos deje un mail ahí en nuestra web y estaremos encantados de ayudarles. Es un dato real, 100% real.
El 42% de la gente que nos llama roda con nosotros. Hay mucha gente que dice, es que somos buenos en ventas. Bueno, pues a lo mejor lo somos, ¿no? Pero yo creo que la cuestión no es ser buenos en ventas o no, porque al final la gente tiene su criterio. Nuestras llamadas duran en torno entre 40 y 50 minutos por llamada. Si realmente hiciésemos todo esto solo para ganar dinero, ¿crees que de verdad estaríamos 50 minutos por llamada? Tío, es decir, no es rentable tener 50 minutos por llamada. Creo que sí que hay una decisión por nuestra parte de realmente aportar un valor diferencial. Y intentamos en cada llamada, que nos llaman perfiles de muchos, o sea, muy variopintos, todo el mundo se vaya con ese punto de punch de decir, wow, es que si quiero puedo hacerlo, ¿sabes? Y puedo hacerlo no con vosotros, puedo dar ese salto. Sí, pero bueno, esto es un poco lo de siempre. Si no te lo puedes pagar, ¿cuáles? O sea, las perspectivas. ¿Y quieres que haremos ese melón? Lo vamos a abrir ya si quieres. Sí. Entramos en el melón si quieres de cómo puedes... Industria y de inversión. O sea, creo que el melón, probablemente lo que más hemos estado arrastrando todos estos años es el precio. O sea, ese precio es el driver principal que hace que mucha gente tenga que pasarse mucho tiempo hasta poder trabajar con nosotros. Ya te contaba, ¿no? Tenemos un volumen altísimo de gente que rodea con otras productoras de videobooks y acaba en la nuestra. Hace una inversión inicial y acaba haciendo una inversión en nuestra productora, donde se ha gastado más dinero, ¿no? Cosa que tampoco es agradable para nosotros, porque a mí lo que me gustaría, y lo he dicho siempre, es que se hagan más productoras que tengan el nivel que tenemos nosotros, porque creo que ahí es donde se empieza a enriquecer el sector. Sí. No por una cuestión de que la gente se gaste más dinero en otros sitios, sino es que no ganan todo el dinero. Creo que ayer lo comentábamos y he hablado esto con muchísima gente. De hecho, ahora estamos entrando en muchas escuelas como partners, tanto en Madrid como en Barcelona. O sea, en todos los sectores del mundo, todos, marketing, derecho, medicina, la gente tiene muy claro que tiene que hacer una inversión para los estudios y tiene que hacer una inversión posterior en un máster que les posicione en la industria. Y un doctorado incluso. Y después unas prácticas que en muchos casos no están ni cobradas y que no es que no te cuestan dinero, pero te cuestan tiempo. Y en nuestro caso yo creo que el problema que tenemos ahora mismo en España, ahora mismo desde hace mucho tiempo, y os digo, o sea, hoy hablando con Macarena y con toda esta gente lo hemos validado, ¿no? Hay un problema grave en el sector, hay un problema grave educacional. Creo que es importantísimo. Y después, dos, desde concepción. Tú te vas a Reino Unido, tú te vas a Estados Unidos, te vas a Alemania y cualquiera lo puede hacer y se va a dar cuenta que el nivel de profesionalidad que tiene la gente cuando sale de los estudios es infinitamente más alto. No hablo de la calidad interpretativa, hablo del posicionamiento en la industria. Todo el mundo tiene muy consciente que está genial invertir 4.000, 5.000 euros en unos estudios de interpretación o 2.000 euros, pero con eso no hago nada. Porque la realidad es que el 92% de la gente está sin trabajo. Está sin puto trabajo. Sí. Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué edad tienes? 25, 26. Sí. Tú tienes ahora mismo una competencia, esto está estudiadísimo, una competencia entre más o menos entre 10.000 y 15.000 actores de tu misma edad en España, ¿no? Sí, está muy bien. Hablamos de actores que estén con oportunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para destacar cuando hay tan pocas posibilidades? Pues en nuestro caso consideramos que la inversión es algo fundamental. ¿Os gustaría que fuese menor la inversión? Sí, pero cualquier que haga un número, si piensa que hay 20 personas trabajando aquí y ya hay cámaras de 60.000 euros, 4 personas en postproducción, salas de postproducción, 5 personas en producción, 3 personas en la parte creativa, es decir, es que es mucho curro. Es más bien eso, la mentalidad de emprendedor y de negocio, de cualquier negocio, de si te vas a gastar algo en algo que para moverte, que no te va a mover como tú quieres, porque te has gastado mucha pasta en un producto de puta madre, pero no te estás gastando la pasta para moverlo, es una putada, porque no vas a conseguir moverlo. Y además, claro, es un poco lo de siempre. Ya tuve que currar mucho para pagarme la formación. Me toca los huevos, me toca el coño, tener que trabajar mucho para... Pero es lo que hay, tío. Además nos puede la prisa. Lo queremos todo ya. Y no entra en la cabeza... Yo personalmente he estado 1 año y pico parado para poder trabajar, ahorrar y tal. Pero tanto yo como muchísimos compañeros y compañeras. Pero somos muy conscientes de esto. Es decir, yo creo que hay por nuestra parte, o sea, para traerles una idea, mi socio durante 6 años era actor. Es decir, más conectados con la industria no podemos estar y somos muy conscientes y damos una temperatura siempre de la realidad del sector y sabemos que hay un porcentaje altísimo de gente que no tiene recursos. El tema es que si en tu punto de vista, no digo el tuyo, digo en general, la inversión que tienes que hacer para un videobook son 100 euros, 200 euros, tienes 1000 alternativas para hacerlas. O sea, está fácil como poner en Google videos para actores, nosotros salimos los terceros, pero ahora 1000 opciones más hasta la página 5 de empresas de 100, 200 euros. La pregunta que te hago es, si hay tantas alternativas económicas, ¿por qué trabajamos tanto nosotros? Sí, que está para planteárselo. Nos ha pasado todos nos tiramos después de que nos tiramos 2, 3 años navegando por un mar de incertidumbre durante ese tiempo de no querer aceptar los consejos que nos dan de invertir en esto, invertir en tanto, no tengáis prisa, que todo llega, que todo está, que tienes que buscarlo y tenemos esa prisa de quererlo ya, pero empeñarnos en que no me quiero gastar más, que no quiero hacer más, que quiero que me lo den. Claro, pero es que cuando claro, y según vas cambiándolo y según vas viendo que según lo haces, obtienes resultados, dices... Que va a ser verdad. O sea, yo os digo, me refiero, si solo hiciésemos un trabajo bueno de ventas... Es que no hubiésemos llevado 8 años, me refiero. Es tan fácil como la gente que tenga dudas de si tiene que invertir o no en un videobook como el nuestro de calidad. Puede entrar a Google, poner Trustpilot, Marcia Reels y ver todas las reviews que tenemos y las opiniones de la gente. Y después también puede entrar y ver los resultados que nosotros damos. Yo no te puedo asegurar trabajo.
Pablo. Yo no, y el que me llame para preguntarme, ¿tú me tienes que asegurar trabajo? Entonces está muy equivocado. Porque yo no tengo la varita mágica. Lo que sí que te puedo asegurar es que en menos de 3 meses, vas a conseguir multiplicar por 200 tus castings, y esto es una métrica real, y que el 73% de nuestros clientes consigue repre en menos de 3 meses. Si hablamos de repres de nivel medio alto. Sí. A partir de ahí, el que se quiera arriesgar, que se arriesgue. Creo que hay 8 años de experiencia previa que nos demuestran. Y si no, tienes alternativas mucho más económicas que también hacen muy bien nuestros compañeros. El tema está en que nosotros solo trabajamos, y esto lo hablamos ayer, con la gente que va a muerte. Y creo que eso es algo fundamental. Yo cuando empecé la empresa y tuve que invertir 60.000 euros en una cámara, no tenía dinero. No tenía el dinero. Y me fui a un puto banco y pedí un crédito porque creía en el proyecto. No el proyecto de ganar mucho dinero. El proyecto de que creía que tenía que aportar ese valor a los actores. Pues la gente no tiene esa posibilidad de cogerla, ¿no? Entonces, a partir de aquí, cada uno decía cuánto quiere invertir en su carrera. No hay más. O sea, que si esto es un capricho, olvídate. Además, creo que esto es extrapolable no solo al book, o sea, al videobook, sino al book, a tu formación, a tu marketing actoral, a cómo te muevas y dónde te muevas. Se nos va el tiempo, ya se nos acaba el tiempo. Tenemos que cerrar. Sin cerrar muchísimo, vamos a hacer las preguntas rápidas. Vale, y nos vamos pitando. Venga. ¿Qué consideras un éxito en la vida? Haber podido crear la familia que he creado en este proyecto, haber podido ayudar a mucha gente a realmente conseguir sus sueños. ¿Dónde te ves de aquí a 10 años? Es una pregunta bastante guay. Yo creo que el proyecto nuestro va a seguir creciendo muchísimo. O sea, me veo capitaneando el proyecto de Masea Reels, pero sobre todo creo que me veo en una fase más de aportar un valor real, desde fases más, vamos a decir, un poco más early stage, en escuelas, y sobre todo creo que produciendo los proyectos que nos hemos ganado después de 10 años, ¿no? Intentando revolucionar la puta industria de los actores y la interpretación española, dando un giro bestia. ¿Cuál crees que es el primer paso para cambiar la industria? Ser mucho más exigentes nosotros mismos. El mayor error a nivel laboral que hayas cometido. No ser muy consciente de las horas que dedico trabajando, tío. Creo que tanto yo como de mi gente trabajamos muchas horas. Hay que disfrutar más de la vida. Intentamos disfrutar lo máximo posible, pero hostia, estamos muy currantes, tío. Curramos como desgraciados. Es una mala gestión del tiempo. Mala gestión del tiempo, quizás provocada por mi exigencia personal, tío. Maravilloso. Última pregunta. Un sueño que lucharías por conseguir y no tiene por qué estar relacionado con tu trabajo. Hombre, yo en mi caso, además, esto es algo muy personal, tío, pero mi padre falleció hace 3 años y además falleció de una forma bastante jodida y a mí me encantaría poder recuperarle y que viese lo que estamos construyendo, que me ayudase un montonazo a seguir creciendo y sobre todo creo que intentar conseguir esa honestidad que mi padre tenía. O sea que ese es un sueño bueno. Wow. Sí. Vaya intensidad al final, ¿cómo acabo yo esto? No, si quieres un día, esto lo prometo aquí, un día podemos extender este podcast, hacer algo más, incluso algo más fácil, más directo y a darte todos los tips que queráis. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vernos y escucharnos. No os olvidéis de suscribiros y tanto en redes como en el canal para no perderos quiénes serán los próximos invitados e incluso poder llegar a participar con preguntas. Con esto y un bizcocho nos despedimos. Un besito. Que vaya muy bien. Y nos esperamos. Muchas gracias. A ti. Os vais a venir. Desde Barcelona. Desde Barcelona, coño, que me paseíto, tú.